Hola, Dios te bendiga. Estoy pasando por aquí porque me gustaría compartir contigo una pequeña palabra que el Señor me daba para hoy y tiene como tema, seamos un reflejo de Cristo. ¿Pero qué significa un reflejo? Pues un reflejo, en su definición, es una proyección que es formada por una luz y esta luz hace contacto con un objeto. Al hacer contacto crea una ilusión de que hay algo que se encuentra detrás de ese espejo o de ese objeto. En todo caso, pues usualmente lo vemos en un espejo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener este objeto para hacer y reflejar básicamente esa imagen? Pues sencillo, tiene que ser lisa, tiene que ser pulible, uniforme y tampoco puede tener imperfecciones. Pero ¿por qué estos requisitos? Pues cuando una superficie tiene imperfecciones, desvía la luz y no se puede reflejar correctamente la imagen. Así que por eso debe cumplir con esos estándares. Pero, ¿qué tiene que ver con nuestra vida como cristianos y nuestra vida espiritual? Es sencillo. ¿Quién es nuestra luz? Pues Cristo. Es esa luz brillante y lo dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues entonces nosotros, ¿qué debemos ser? Pues como un espejo. Debemos ser esa superficie donde se pueda reflejar la luz de Cristo y las personas cuando nos vean puedan decir, esta es una persona que realmente tiene algo distinto, tiene un brillo, algo diferente que le resalta y que al acercarse puedan conocer que eso que nos marca, que nos hace tan diferente, es Cristo. Así que debemos buscar eliminar todas esas imperfecciones, todas esas impurezas que nos alejan de Cristo para que podamos tener una vida santa y separada en Él. Eso que nos hace imperfectos, pero no en un término literal, sino aquello que nos aleja de Dios. Esas costumbres, esas conductas, todos esos hábitos que no reflejan quién es Cristo en nosotros, pues debemos eliminarlos. Porque si realmente queremos reflejar a Cristo y son conductas que no le agradan, pues son conductas que no deberían estar en nuestro vivir. Así que, ¿cómo podemos reflejar algo cuando nuestra andar y nuestra hablar no se parece a esto? Pues entonces debemos trabajar todas esas áreas. En el libro de Efesios, capítulo 5, quiero compartirte unos versos. Y comenzando con los primeros 2 versículos, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Y cuando comenzaba a leer este capítulo, el Señor me iba ministrando poco a poco. Si no lo sabías, el capítulo 5 es parte de una serie de capítulos, desde el capítulo 4 al capítulo 6, que hablan de Pablo a la iglesia en Éfesos sobre cómo debe ser el caminar de un cristiano. Así que si te interesa, te exhorto a que leas el capítulo anterior y que leas el capítulo próximo porque tiene unos detalles bien importantes en cuanto a cómo debemos ser como cristianos. Pero nos enfocamos en el capítulo 5. Y dice, sed pues imitadores de Cristo como hijos amados. Debemos ser como lo fue Cristo. Debemos buscar seguir su ejemplo, Debemos buscar reflejar quién es Cristo en nuestras vidas. Que la gente al observarnos puedan ver a Cristo en nosotros. Puedan ver algo distinto. Pero, ¿cómo entonces eso se asemeja a cuando Él dice, como hijos de Dios, quien les ama? O sea, Dios, cuando venimos a Él, somos sus hijos. Y por ende somos amados. Pero no sé si te has fijado, cuando un hijo y un padre andan juntos, el hijo siempre va a tener muchas cualidades, no necesariamente físicas, que se parecen a su padre. Y lo distinguen y dicen, tú eres hijo de fulano, tú eres hijo de sutano. ¿Por qué? Porque su manera de hablar, su manera de expresarse se parece a la de su padre. Pues asimismo debemos nosotros ser un reflejo de Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nuestro caminar debe ser como el de Cristo. Nuestro hablar debe reflejar a Dios. Nuestra manera de actuar debe reflejar a Cristo. Pero, ¿cómo viene a hacer esto? Pues un hijo se parece a su padre cuando pasa mucho tiempo con él. Cuando comparte con él, cuando está constantemente con él, adquiere todas esas cualidades que lo hacen parecerse a su padre. Pues igual nosotros, si queremos parecernos a Dios y caminar como lo hizo Cristo, pues debemos estar de cerca con nuestro Señor. Así que si realmente
somos hijos de Dios, pues entonces también deberíamos ser un reflejo de nuestro Padre. Ahora, los versos 3 al 5 narra unas cositas de las cuales deberíamos abstenernos para poder reflejar a Cristo. Y dice de esta manera: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todas estas cosas que fueron enumeradas aquí, la inmoralidad, la avaricia, la grosería, las obscenidades, el bochinche, las quejas, las ambiciones exageradas, todo esto no nos hace parecernos más a Cristo, al contrario, nos hace parecernos más al mundo. Pues si realmente nos hace parecernos más al mundo, pues debemos eliminarnos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas estas cosas lo que nos hacen es alejarnos del Señor. Nos hacen cambiar nuestro comportamiento y que no sea un comportamiento agradable al Señor. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Pero a veces decimos, pero realmente pues, yo no estoy haciendo nada de eso. Pero muchas veces entramos en conversaciones o entramos en espacios donde no se agrada al Señor. Y sin darnos cuenta, poco a poco dejamos de reflejar quién es Cristo en nosotros y la gente comienza a ver nos comienzan a ver como uno más del montón, cuando realmente debemos estar y ser diferentes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque no sabemos quién nos está escuchando y cómo podemos impactar su vida. Debemos ser un reflejo de Cristo, no del mundo, y eso implica también cuidar nuestra boca. Por eso debemos utilizarla para exaltar el nombre del Señor y dar gracias, en vez de lastimar y hacer daño a los demás. Dice Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua tiene capacidad de destruir como también de ayudar a crecer. Tengamos mucho cuidado cómo lo utilizamos. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Que todo lo que hablemos, todo lo que expresemos, se parezca a Cristo, refleje a Cristo, pero que sobre todo sea de edificación para los que están a nuestro alrededor. Así que si queremos realmente reflejar a Cristo, tenemos que tener cuidado con muchos comportamientos que se parecen al mundo. Porque si se parece al mundo, también nosotros por consecuencia nos vamos a parecer al mundo. Los versos 6 y 7 tienen una manera peculiar y me gustaría compartirlas contigo. Dicen, nadie os engañe con palabras vanas, porque a estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y cuando leía estos versículos, el Señor me ministraba y me decía, tengan mucho cuidado con lo que escuchan, a qué le prestan oído, qué observan, a qué le abren su corazón. Porque muchas de estas ideas y muchas de estas cosas buscan engañarnos y alejarnos de Dios. Y esto no tiene solamente que ver con lo que decimos o lo que hablamos en conversaciones en las que estamos. Tiene también que ver, discúlpeme, con lo que vemos. Yo soy una persona que me gusta mucho las series, me gustan mucho los shows, pero han habido ocasiones donde quizás la serie no tiene nada de malo, pero el Señor me inquieta y me dice no. O de momento siento gran tristeza en mi corazón. ¿Tiene algo de malo? Quizás no, pero no me edifica, no me ayuda a crecer y solamente trae tristeza, enojo y me aleja del Señor o me hace querer cosas que realmente no son conforme a la gracia y a la voluntad de Dios y también simplemente buscan alejarme de Él. Así que tengamos mucho cuidado con lo que observamos, también a lo que le prestamos oído, como la música o incluso predicaciones, porque muchas veces escuchamos predicaciones, pero no todas ellas están acorde a la palabra del Señor, aunque utilicen las palabras como referencia. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque en esta época, al igual que muchas, pero en esta época donde vivimos, eso es parte de nuestro diario vivir y si no tenemos cuidado y no nos alimentamos bien, solamente lo que vamos a hacer es que nuestra vida espiritual va a decaer. Dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Mientras que en Primera de Corintios dice lo siguiente, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en otro capítulo dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo lo podemos hacer. Todo está a nuestro alcance. Pero analicemos, ¿realmente me lleva a querer ser como lo fue Cristo, a querer caminar como Cristo, a querer agradar a Dios, o simplemente es un placer pasajero que no me aporta a mi crecimiento? Así que siempre analicemos lo que escuchemos, específicamente la palabra. Si es bueno, lo retenemos y está de acuerdo a la palabra. Si no es bueno y no está de acuerdo a la palabra, lo desechamos. Y simplemente, si el Señor nos da una palabra, la recibimos. Y si está correcta, por su palabra va a ser reflejada, pero también se va a confirmar. Así que si queremos reflejar a Dios, también tenemos que cuidar nuestros oídos y lo que vemos, porque de lo que nos alimentemos, eso más va a prevalecer. Si alimentamos mucho la carne prevalecerá, pero si alimentamos el espíritu prevalecerá. Los versos del 8 al 11 y el versículo 13 se los quiero compartir, pero en una versión distinta, que es la versión traducción al lenguaje actual. La pueden buscar en tu aplicación de la Biblia, si no tienes una Biblia que sea traducción al lenguaje actual. Y dice así: no conocer a Dios es como vivir en oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no conocían. Pero ahora ya lo conocen, han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganle ver su error, pues sus hechos no aprovechan a nada. Y el versículo 13 dice, cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Y lo que el Señor me ministraba por este versículo es que cuando no conocemos a Cristo, vivimos en oscuridad, vivimos en tristeza, vivimos ciegos y vamos dando golpes por la vida. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde movernos, no sabemos cómo actuar. Pero cuando venimos a Cristo, llegamos a la luz, esa venda es removida de nuestros ojos y realmente podemos caminar siendo libres. Así que si realmente queremos reflejar a Cristo, pues entonces debemos hacer conforme a Él nos dice. Debemos actuar con bondad, con justicia y con verdad. Buscar hacer lo que le agrada a Dios. No hacernos cómplices ni actuar como actúa el mundo, sino actuar como lo hace Dios. El mundo está buscando algo distinto, está buscando un pueblo diferente, pero muchas veces nosotros nos enfrascamos en volver de donde salimos. Es como decir un ciego se le da la vista, recibe su vista, pues él no va a regresar a su casa a ponerse una venda en sus ojos y caminar como si estuviera ciego porque ya tiene la vista. Pues entonces nosotros tampoco, si hemos recibido la vista, ¿por qué insistimos en caminar como ciegos? ¿Por qué insistimos en parecernos al mundo si el Señor nos llamó a ser diferentes? No tenemos necesidad de parecernos al mundo, porque el mundo necesita algo distinto, que sea a un pueblo que refleje con sus acciones y con sus hechos quién es Cristo. Así que, si realmente queremos reflejar a Cristo, tenemos que entonces actuar como dice su palabra y como corresponde, aprovechando el tiempo y siendo sabios. Dice Mateos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que si nosotros hemos llamado a hacer luz, hemos sido llamados a hacer luz en este mundo, no podemos esconder esa luz. No podemos pretender esconderla debajo de una mesa o de una banca, sino que debemos ponerla donde alumbre a los que están a nuestro alrededor. Porque el mundo está lleno de oscuridad y necesita esa luz de Cristo. Pero a quien se ha puesto esa carga de llevar esa luz ha sido a nosotros, que somos los enviados de Cristo. Así que no tenemos por qué parecernos al mundo, ni insistir en parecernos al mundo y apagar esa luz que el Señor puso en nosotros, porque esa es la luz que el mundo necesita. Así que si fuimos llamados a hacer luz, debemos comportarnos como personas
que están en la luz. Dice Romanos 8, del 5 al 9, no lo voy a leer completo, pero quiero compartirte un pedazo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no es de él. Si hemos venido delante del Señor, le servimos al Señor, su Espíritu mora en nosotros, pues debemos actuar y pensar conforme al Espíritu, conforme a Dios, no conforme a la carne. Eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que nos hace crecer y reflejar a Cristo. Así que si fuimos llamados a hacer luz, pero yo les hablo de reflejar una luz, pues ¿cómo eso hace sentido? Pues algo súper sencillo, porque la luz no proviene de nosotros. La luz proviene directamente de Dios. Y el ejemplo que el Señor me traía desde que comenzaba esta pequeña porción era la luna y el sol. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Cuando el sol y sus rayos rebotan sobre la luna, podemos entonces nosotros verla. Pero cuando ya no se refleja la luna, ya no la podemos ver. Pues así mismo en nuestra vida espiritual. Si el Señor brilla y nosotros tenemos una superficie y nos parecemos a Él, vamos a reflejar su luz. Como decíamos al principio con el espejo, vamos a reflejar quién es Él. Pero si estamos desconectados de su fuente y buscamos hacer todo lo contrario a Él, vamos a ser como una luna que está apagada porque no refleja la luz del sol, que en este caso es Cristo. Así que si realmente queremos reflejar a Dios, pues entonces tenemos que hacer y actuar conforme a lo que Él ha establecido. Y por último, los dejo con los versículos 15 al 17. Dice, tengan cuidado con cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace, no como tontos. Y aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No seamos tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y en este último versículo que quiero compartirles, si después tienen la oportunidad pueden leer el capítulo completo, es bien interesante. El Señor nos insta y nos dice, cuidemos nuestro andar. No seamos como las personas que andan sin rumbo, sin pensar que nuestras acciones tienen consecuencias, sino que podamos andar firmes, que podamos andar de manera correcta, rectos como lo hizo Cristo, aprovechando el tiempo y cada oportunidad porque sabemos que el tiempo ya se está acabando. Así que aprovechemos cada oportunidad para hacer el bien, para predicar el mensaje de Cristo y sobre todo que busquemos edificar las vidas y que ellos puedan recibir esa palabra que el Señor tiene para con ellos. Por último, el Señor me daba la porción de Mateo 25, 14 al 30, que habla de la parábola de los talentos. Esa se las voy a dejar de tarea para que después ustedes la puedan estudiar con calma, pero habla de 3 siervos a lo que un señor se va y le deja una tarea y le deja una cantidad de dinero y les dice que lo multiplican en lo que él viene. A uno se le da 1, a otro se le da 2 y a otro se le da 5. Ahora bien, cuando estaba estudiando, el talento tiene un valor más o menos de 10 años en cuanto al salario de una persona común. Por ende, el talento, que era una moneda de plata o de oro, tenía un valor exorbitante. No era cualquier cosa, era un valor grande. Y tener en tus manos siquiera un talento quería decir que tenías en tus manos 10 años de salario de una persona, o sea, no era poco dinero. Y si lo comparamos más o menos con el valor actual, está entre los $38,000 estadounidenses, más o menos según lo que logré encontrar. Así que una suma exorbitante de dinero se les fue entregada y se les fue confiada. La persona que se le dio 5 los multiplicó y sacó 10, mientras que el que tuvo 2 lo multiplicó y de 2 talentos logró multiplicarlo a 4. Pero la persona que tenía un solo talento lo escondió porque tenía miedo a perder eso tan preciado y no poder cumplir con lo que se le había puesto en las manos. Cuando regresa el dueño les pide entonces pues que se reporten. El de 5 le dice, mira, yo logré duplicar la ganancia. El de 2 le dice, yo también.
Y es básicamente resumiéndosela de manera parafraseada. A lo que el dueño le dice, pues lo han hecho muy bien. Pero cuando se va él entonces, el que tiene una, él le dice, Señor, tuve miedo y lo escondí. A lo cual el Señor lo regaña y le dice, ¿por qué has hecho tal cosa? Si entonces pudiste haberlo llevado al banco y por lo menos yo ganar algo de interés en lo que pasaba el tiempo y yo regresaba, pero ni siquiera eso hiciste. Lo que hiciste fue que lo guardaste. No hiciste nada con lo que yo te entregué. Pues muchas veces cuando analizaba este pasaje me recordaba cómo así será Cristo cuando llegue el momento en que estemos delante de su presencia y nos pregunte qué hiciste con lo que te entregué. Aquello tan preciado que puse en tus manos que tiene mucho valor, ¿lo multiplicaste, lo utilizaste o simplemente lo escondiste porque tenías miedo o simplemente porque estabas más cómodo viviendo de una manera o de otra? Así que el Señor lo que nos insta es que nos analicemos y realmente pensemos, ¿seremos de los que multiplican o de los que nos estancamos? ¿Seremos los que reflejan a Cristo e impactamos el mundo o seremos uno más del montón? Así que el Señor lo que quiere es que reflexionemos acerca de su palabra y que observemos nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir. Sí, que sigamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él, pero que sobre todo busquemos también con nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestro caminar, agradar al Señor en todo lo que hacemos. Porque hay muchas personas allá afuera que están esperando a alguien que pueda predicarle la palabra, les pueda enseñar. No tengamos miedo ni nos menospreciemos por quizás quiénes somos o de dónde venimos o el conocimiento que tenemos. Dios puede utilizar a cualquiera. Él simplemente lo que está esperando es que nosotros tengamos el deseo de acercarnos a Él. Si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a capacitar. La capacitación no es el problema. Simplemente tenemos que acercarnos a Él y presentarnos con disposición. Si nos presentamos delante de Él con disposición y con deseo, Él se va a encargar de dirigirnos y de ayudarnos. Todos fuimos creados con un propósito. Y delante del Señor todos tenemos uno. Así que si realmente te has estancado o te has sentido como que tu vida no refleja a Cristo, no te preocupes. Hoy es el día para analizarlo. Si tú ves que tu caminar no refleja a Cristo, pues entonces observa en qué áreas hay que haber un cambio. Y no se crea, esto corta para allá, pero también corta para mí. Es algo que me ministra a mí, así como les ministro a ustedes. Busquemos siempre delante del Señor, Señor, mi caminar te agrada, realmente lo que estoy haciendo te agrada, estoy caminando como debería o en qué debo mejorar. Y en eso que debemos mejorar, pongamos el esfuerzo para que cuando salgamos a la calle, todas esas vidas que nos escuchan, que nos ven, aunque no tengan la oportunidad de llegar quizás a una iglesia, por lo menos puedan ser marcados y digan, ¿saben qué? Ese joven, ese adulto, ese niño tiene algo diferente. Yo quiero saber qué es lo que tiene. Y se acerquen a nosotros y nosotros podamos darle una palabra de aliento que los ayuden a crecer. Así que nada, hasta aquí estas cortas palabras. Espero que este mensaje sea de bendición. Y seguimos orando para que el Señor nos ayude a todos en estos tiempos finales a parecernos más a Él, porque ya el tiempo se acaba, ya su venida está pronta, y aunque nosotros hemos aceptado a Cristo y hemos sido salvos, todavía queda gente allá afuera que no ha sido salva y necesita ser alcanzada por Cristo. Así que pidámosle al Señor en este día, en esta noche, en esta tarde, que podamos ser ese medio por el cual las vidas pueden llegar a Cristo. Así que Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra sea de bendición.